queríamos, no sé si les había comentado, pero sí ya está como disponible la plataforma virtual. Entonces, si la pueden dar una miradita, ¿no? Ahí están todas las clases teóricas, algunos materiales, lecturas de apoyo, cosas así. Como la importé de una clase preexistente, estaba un poco desordenada, con muchos letreros, semana 1, actividades que se entrecruzan, pero voy a ir ordenando de a poquito, pero está todo el material. Ahora, dentro de los temas que están previstos en este módulo, como hay un montón de letreros vacíos, parte de las clases medio interno, está la parte de balance hídrico, no hemos visto todavía, equilibrio ácido-base, con muchas lecturas y muchos estudios de casos, membrana plasmática. Y bueno, como para descansar un poquito solamente de los números, lo que vamos a ver hoy día es algo sobre fisiología celular, ¿no? Específicamente la parte de señalización celular. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Sería esta parte celular. Y bueno, dentro de este tema hay dos lecturas. Hay este artículo que me parece bastante completo y este otro que es un capítulo del libro ya les muestro, del autor Gannon de Fisiología Médica, que es otro autor paralelo al Guyton. No sé qué tan profundo habla el Guyton sobre esta parte, entonces no sé, pero está este capítulo del libro que sí existe, ¿no? Entonces, bueno, mientras va cargando para poder desarrollar el tema, ¿okay? Entonces, bien, dentro del tema de membrana plasmática habíamos comentado que existen proteínas que son extracelulares, intracelulares, y que las intracelulares tienen como una función que tiene que ver con la transducción de señales, ¿no? Traducción de señales significa simplemente informar a la célula lo que está pasando afuera, ¿no? y poder tomar algunas respuestas. Entonces existen muchísimas vías por las cuales la célula se entera de las cosas del mundo y comienza a hacer respuestas. Todo esto es el tema de señalización, ¿no? Y una de las proteínas que son más recurrentes, más importantes, son las proteínas G, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Proteína G. Esta familia de proteínas se la conoce como proteína G porque ellas utilizan como energía, en vez de ATP, GTP. Esa es la razón de por qué se llaman proteínas G, o sea, guanosina trifosfato. Y son famosas porque ellas son proteínas transmembranas que atraviesan 7 veces a la membrana plasmática, así como si fuera una costura, una sutura. Entonces, en los libros se las llama como proteínas transmembranosas con 7 dominios, algo así, ¿no? Más bonito es proteína G, más poético, ¿no? Pero son proteínas que tienen 7 entradas y salidas como proteínas en la membrana plasmática, ¿no? Y bueno, estas proteínas G, ellas pueden existir de dos formas, ¿no? Algunas que son proteínas como monoméricas. Estas proteínas monoméricas, ¿en qué sentido? Que la proteína muchas veces está como segmentada, tiene zonas que son funcionales muy diferentes que otras y muchas veces está separado, y a esas se le va a llamar como subunidades, ¿no? Entonces, a veces se le pone nombre a estas subunidades y, por ejemplo, en el caso de las monoméricas solamente contienen una subunidad funcional reconocible, que básicamente algunos dicen que esta subunidad es muy parecida a la subunidad alfa de las heterotriméricas, ¿no? Que llevamos a ver. Bueno, de estas monoméricas, las subfamilias más importantes son estas proteínas G, RO, RAC y RAS. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, proteínas RO, RAC, tienen que ver muchas veces con señales dependientes de algunas enzimas, pero por ejemplo se las ven a la contracción del músculo liso, por ejemplo, ¿no? Hay una señal importante que se llama señal RO-RAC, ¿no? Músculo liso. Otras, por ejemplo, son las RAS.
Estas tienen que ver más con el crecimiento de la célula, con el control de la división celular, movimiento, cosas así. Entonces, si estas proteínas están infectadas que fallan, entonces están relacionadas, muy relacionadas al cáncer. Y por eso que son interesantes. Existe todo un grupo así de enfermedades cancerógenas, cancerígenas, que están asociadas a las proteínas RAS y que se las conoce así en forma muy general como rasopatía. Si colocan ahí en Google rasopatía, te va a aparecer una serie de enfermedades relacionadas. Esas son las RAS, ¿no? Es muy, muy importante. Y las heterotriméricas, que es la que más vamos a comentar hoy, son estas. Las heterotriméricas, ellas dentro de la proteína G, ¿no? Están como divididas en 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y la idea es la siguiente, ¿no? O sea, que esta proteína G está siempre asociada a una especie de receptor, ¿no? Que tiene 2 partes, una parte extracelular y una parte transmembrana. Y cuando ella interactúa con un ligando, es una molécula que puede ser de varios tipos, de varias naturalezas, en general llamadas como CAM, o sea, moléculas de adhesión celular, de adhesión celular, porque cuando, son moléculas que están en la matriz extracelular o están en la sangre, pero en algún punto se une a la célula y provoca alguna respuesta, ¿no? Estas CAM, una lista más grande, pero pueden ser, por ejemplo, inmunoglobulinas, pueden ser citoquinas, pueden ser proteínas de adhesión de la matriz, por ejemplo, ahí se ve una familia grande, son las integrinas, ¿no? Entonces son varias proteínas que pueden interactuar con este receptor y ahora cuando interactúan con este receptor forman este complejo, ligando receptor, y eso provoca como una forma, como un cambio conformacional tridimensional de esta proteína. Básicamente en los libros comentan que existe una reacción de autofosforilación, ese es el cambio que existe, y ese cambio se comunica con la proteína G, entonces se transduce la señal con la proteína G, y es ahí donde se activa, ¿no? Entonces esa activación de la proteína G normalmente ella provoca la separación de estas subunidades, entonces ella va a provocar la separación de las subunidades. La más estudiada es la alfa, pero hay algunos autores que dicen que el segmento remanente, digamos que es la beta y gamma, también provoca respuestas, ¿no? Entonces ahí todo se aprovecha. Pero la más comentada es la subunidad alfa, ¿no? Entonces ellas se separan y esta subunidad alfa lo que va a hacer es interactuar con segundos mensajeros, ¿ves? Que son otro tipo de sustancia dentro de la célula, y estos segundos mensajeros ellos se van a encargar de activar otras proteínas que van a hacer el efecto finalmente, ¿no? Entonces, toda esta serie de señales se suele estudiar, por ejemplo, en los capítulos de fisiología del sistema endocrino, pero también se puede ver, por ejemplo, en todo, ¿no? Se puede ver en el sistema nervioso, en la misma contracción muscular. Entonces, la buena noticia es que estas señales son siempre las mismas, ¿no? Son caminos, son predecibles. Y mientras más se va descubriendo estos caminos, entonces se va descubriendo más funciones, pero también más formas de alterar esa función, de controlar la función y de finalmente de repente diseñar algunos fármacos que bloqueen vías o que estimulen otras cosas así, ¿no? Entonces por eso que esta digamos, clase es importante, ¿no? La razón de ser de esta señal. Bueno, dentro de las proteínas heterotriméricas, o sea que tienen unidad alfa, beta, gamma, las más conocidas son la proteína GS, GI, GQ, que son las que vamos a ver hoy día, y luego hay otras que son G12, GT, que son diferentes, ¿no? Pero vamos a ver o centrar nuestra atención en la GS, GI, GQ, ¿okay? Esas son importantísimas. No sé si hay, bueno, no hay muchos dibujitos por acá, pero esa la vamos a tratar de construir. Para ver cómo está más fuerte. Entonces, a ver, para eso me dieron estas cosas de colores, así que las vamos a poner en la pizarra, ¿vale? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Por decir algo, tenemos la proteína de la familia G, la subfamilia o subclase G, y lo que van a hacer estas proteínas G, una
vez que este segmento, ¿no? Alfa, beta, gamma, se separan, es que normalmente este fragmento alfa lo que va a hacer es estimular una enzima llamada adenilato ciclasa. ¿Okay? Esta enzima adenilato ciclasa, a su vez, lo que va a hacer es provocar la formación del AMP cíclico, lo decimos más comúnmente, de lo que es la adenosina monofosfato cíclica. Y esa adenosina monofosfato cíclica, que vendría a ser el segundo mensajero, es la que va a hacer algún efecto en la célula. Ese efecto podría ser, por ejemplo, aumentar sus funciones metabólicas, basales. Si estamos hablando, por ejemplo, de un cardiomiocito y de repente va a hacer aumentar la frecuencia cardíaca. Estamos hablando de una célula mucosa ciliar superficial de la tráquea y bueno, va a secretar moco, cosas así. Entonces, esa es muy general, pero aquí el punto es que cuando escuchen, ¿no? Que algún fármaco, algún ligando, ¿no? Porque esto es la clave para entender farmacología es esa parte, cuando escuchen y aumenta la actividad del hilato ciclasa, así lo ponen en los libros, aumenta la producción de AMP cíclico, entonces lo que te está queriendo decir es que aumenta la actividad de la célula, la que sea, ¿no? la célula que sea. Así, muy fácil. Para acordarme, a mí se me hace muy conveniente acordar de que S, ¿no? Viene de estimulante, ¿no? Entonces, proteína GS lo que va a hacer es estimular la función de la célula. Ya, muy sencillo. Otra proteína es la GI. O sea, si uno estimula, la otra tiene que inhibir, ¿no? Entonces, G estimula, GS, perdón, estimula, y la GI lo que hace es inhibir. Entonces, aquí es la misma historia, pero lo que hace la GI es que cuando se fragmenta las subunidades, esta alfa de la GI lo que hace es bloquear la adenilato ciclasa con disminución de la actividad de AMP cíclico. Entonces disminuye la función de la célula. ¿Okay? Y así como suena, ¿no? Entonces, a ver, ¿para qué se aplica estas cosas? Yo di un ejemplo en la mañana, lo voy a volver a usar porque así hacemos la cosa reciclada. Pero a ver, ¿a quién le gusta el café? Y a mí también. ¿Y a quién le gusta el té? Bueno, los dos tienen... hay más té que café, ¿qué es eso? Bueno, entonces, a ver, pregunta seria, ¿no? El café provoca efectos múltiples, varios, en varias partes del cuerpo, pero creo que es más famoso por las funciones del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿lo inhibe o lo estimula? Bueno, en forma muy así al principio lo estimula, ¿no? Claro que hay algunas personas que me van a jurar que les da sueño y que más bien lo inhiben, ¿no? No sé si a alguien se le pasa, pero personas que toman café y que en vez de sentirse estimuladas y comenzar a estudiar fisiología, va y se duerme. Eso puede pasar. Ahora, la otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué el café estimula? ¿Por qué es un estimulante del sistema nervioso? Ahora sí. O sea, ¿cómo le hace el café? La cafeína, digamos, ¿no? No, ya. Es una buena respuesta, ¿verdad? Porque ahí la continuamos, ¿no? Ahora, la respuesta es la siguiente, ¿no? Lo que hace el café es inhibir una enzima llamada fosfodiesterasa 2. Y lo que hace, vale la pena que la pongamos por acá porque va a ser, ¿no? Esta fosfodiesterasa 2, que hay varias, ¿no? Pues va a depender de dónde estemos, pero esta está en el sistema nervioso. Esta fosfodiesterasa lo que hace es romper enlaces de fosfodiéster. Y resulta de que estos enlaces de fosfodiéster están en la adenilato ciclasa. Básicamente lo que hace la fosfodiesterasa es romper la adenilato ciclasa para que no pueda hacer AMP cíclico. Entonces lo que hace la cafeína, por ejemplo, voy a poner así el café ya porque suena más bonito, pero aquí también está el té y está el guaraná y están varias cosas bonitas, ¿no? Lo que hace es inhibir la fosfodiesterasa. Entonces, como consecuencia, ¿cuál va a ser? Si yo inhibo la inhibición, entonces estimulo, ¿no? Entonces yo inhibo la que la inhibe, lo que hago es desenfrenarla y ahí estimulo, ¿no? Y la respuesta de las personas que sufren sueño y que más bien se bajonean es que siempre hay regulación de receptores, ¿no? Entonces,
si yo tomo mucho café, estos receptores van a decir, esperar un rato, pero calmate, hombre, ¿no? Entonces van a comenzar a aparecer receptores que, digamos, contrarios, ¿no? Inhibitorios. Y resulta de que van a ser al final del día más receptores que inhiben que los que estimulan. Entonces ahí la respuesta va a ser inhibir. Más o menos va así. Ok. Pero miren cómo va. Bueno, estas son las dos más fáciles, digo yo, más directas, porque trabajan con el AMP cíclico y ya está, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo de interesante es la GQ, que coincidentemente es la que más cae en pruebas, en exámenes. ¿Por qué? Porque no es que sea difícil, pero es la más voltera. Entonces, la GQ, ¿cómo le hace para trabajar? A ver, desde el comienzo, ¿no? Aquí tenemos algunos individuos, ¿sí? Bueno, medios raros dibujados, pero bueno, esta es la membrana plasmática. Y en la membrana plasmática hay estos bichos que son los fosfolípidos, ¿no? Hay fosfolípidos que dijimos que son externos y otros internos. Entonces, por ejemplo, hay cosas como la fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, ¿no ves? Pero hay unos que están adentro, internos, algunos que están adentro, y que, por ejemplo, uno de los que están adentro es el fosfatidilinositol, digamos, ¿no? Fosfatidilinositol, lo voy a poner aquí. Entonces, fosfatidilinositol. Ahí está. Ok. Y lo que va a hacer la GQ, que tiene la misma idea, alfa, beta, gamma, se separa, viene el efector, lo que va a hacer es activar una enzima que es la familia de las fosfolipasas. Entonces, cuando escuchen que termina en asa, ya sabemos que es una enzima, ¿no? Y este tipo de enzimas lo que hace es degradar los fosfolípidos. La familia es la C, y es importante que se diga, porque hay otras que son del tipo A, de tipo B, y que se suelen escuchar en otras partes, por ejemplo en la inflamación. Vamos a ver después la fosfolipasa A y demás, ¿no? Pero la fosfolipasa C es una enzima que va a degradar al fosfatidilinositol y lo va a convertir... No me va a alcanzar la pizza, ¿no? ¿Verdad? Lo va a convertir en el IP3, que esto suena medio a computación, ¿no? IP3, ¿qué puerto será, no? Pero este IP3 es el trifosfato de inositol. Trifosfato de inositol, y es un segundo mensajero, ¿no? Este es un segundo mensajero, tan importante como el AMP cíclico, ¿no? Es un segundo mensajero. Ahora, yo digo es voltera esta vía porque en vez de que de una vez sucedan las cosas, no. El IP3 lo que va a hacer es activar a un otro segundo mensajero que es STAC. Si estoy correcto, esto sería 1.3, pero hay que revisarlo, ¿ok? No sé si es aquí 1.3 o 1.2, pero uno de los dos. El DAC es el diacilglicerol. Diacilglicerol es otro segundo mensajero, ¿ya? Otro segundo mensajero. Y este, ya saben qué pasa, ¿no? En vez de terminar ahí, no. El diacilglicerol va y todavía tiene que hacer otra cosa. Este diacilglicerol va y se comunica con este personaje. No sé si saben cuál es. Cero, no sé. No, mentira. Es una organela. ¿Cuál organela? La mitocondria. ¿Cuál? Vamos. No, ya puede ser. Esta es la versión lisa, tiene un primo hermano que es rugoso. ¿Cuál es? El retículo. Pero el retículo endoplasmático, vieron que puede haber de dos formas, ¿no? El rugoso, se le dice rugoso porque está asociado a la ribosoma, está asociado al núcleo, y básicamente la función del rugoso es, la síntesis de proteínas. Yo diría más bien el ensamblado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la proteína se termina de traducir en el ribosoma, en el citoplasma, 90% de las veces está incompleta, o sea, no es funcional todavía, ¿no? Hace falta colocarle ropa. Más o menos, si yo lo comparo con la ropa, ¿no? Entonces, oye, necesita el chulo, los guantes, la casaca, y sigo en modo carnavalero, pues necesita estas cosas, ¿no? Ahora, ¿dónde se lo pone? En el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Entonces, el ensamblado de proteínas post-transcripcional termina en el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, ¿qué hace el primo hermano liso? ¿Qué hace el retículo endoplasmático liso? ¿Cuál sería la función del liso? Síntesis de lípidos. ¿La? Síntesis de lípidos, esteroides, ¿qué más? Ahí hay algo, esas son importantes, falta una, ¿no? Allá. Vamos, Diana, Víctor, Ignacio. Anota.
Entonces, y Geraldine, ¿qué más hace el liso? Hace síntesis de proteínas, síntesis de esteroides. Piensen, o sea, no por echarle más agua al carnaval, pero piensen en el carnaval. A veces uno toma cosas, ¿no? Alguien tiene que lidiar con eso. El hígado, dale. ¿Y cómo le hace el hígado? Pobre patocitos que tienen que estar ahí, ¿no? Limpia, eso. El retículo endoplasmático liso lo que hace es desintoxicar, ¿no? A las células, para no decirlo metabolizar, pero metabolizar, desintoxicar. ¿Y cómo le hace para desintoxicar? Hay un citocromo bien famoso, no tan famoso quizá como el C, que le encanta la apoptosis, pero hay un citocromo que es el P450, ¿no? Clave para farmacología. Citocromo P450. Como esta semana vamos a revisar un poquito de células, pero viene bien estos nombres. P450 lo que hace es el metabolismo de ciertas sustancias, ¿no? Entonces es el principal componente de la desintoxicación. Bueno, después de todas estas macanas, ¿qué más hace en su vida el retículo endoplasmático liso? O sea, es como que le gusta coleccionar. ¿Pero qué colecciona? Electrolitos. ¿Cuál? Hay un almacenamiento de uno de los electrolitos. Comienza con C, termina con A. Tiene doble carga, así como en telas. Y está en la leche, el calcio. Claro, comienza con C, termina con A. Porque yo estoy pensando en el símbolo, era medio tramposo. El calcio. Entonces, este señor de acá, como no es el único, pero en fisiología hay una cosa con el retículo endoplasmático liso, ¿no? Incluso a veces cambia de nombre, ¿no? En el músculo le vamos a decir sarcoplasmático porque es más bonito. Pero es lo que le hace es que le gusta coleccionar el calcio. Lo atrapa, lo acumula, y ahora viene la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diacilglicerol 1.3? Va al retículo endoplasmático rubor, al retículo endoplasmático liso, y le dice, che, ¿sabes qué? Libera todo el calcio. Y el calcio se libera, es considerado un segundo mensajero también, ¿okay? Y el calcio es el que hace el efecto. Ahora, este efecto, entre comillas, puede ser cualquier cosa otra vez, o sea, pero ¿qué podría haber? Si estamos en un músculo, si estamos en los vasos sanguíneos, el calcio, por ejemplo, podría promover la contracción del vaso sanguíneo haciendo vasoconstricción. Ese sería su efecto. El efecto va a ser variable dependiendo a las células que estemos estudiando. Entonces, por eso nos pusieron esa tablita ahí. Por eso me pareció interesante la tablita. Entonces, aquí están, por ejemplo, las proteínas GS, GI, GQ. Está el efecto, pero el efecto medio incompleto, otra cosa. Aquí, por ejemplo, me dice fosfolipasa C, me da otras cosas. Esta es, me imagino que son las proteinquinasas. Y aquí hay varios tejidos, por ejemplo, cerebro, plaquetas, pupilas gustativas, en donde, dependiendo del receptor, va a ejercer una función específica. Entonces, al final del día va a depender del de arriba, ¿no? O sea, oye, sonó una cosa medio libre. Sí va a depender del de arriba, porque estoy pensando en el receptor. Lo que pasa es que el receptor va a ser específico, va a tener una afinidad específica con algún ligando, y va a depender esa unión para que mi proteína G transduzca alguna señal. Entonces, en realidad, ahí se controla el receptor, porque la señal es la misma. Lo que va a hacer la proteína GQ es liberar el calcio, pero el efecto va a depender del receptor. Entonces, por ejemplo, en el caso de la noradrenalina, aquí he visto que, mira, aquí aparece noradrenalina en la GS, aparece en la GI, aparece en la GQ, aparece en todas partes. Pero ¿qué es lo que hace la noradrenalina? Bueno, depende. La noradrenalina, por ejemplo, si se une al receptor, mira, antes para que vean cómo funciona esto de bonito, ¿no? Dentro del sistema nervioso simpático hay dos tipos de receptores así grandes, ¿no? Alfa, beta. Y de ahí se complica porque es alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3. Pero si se une al alfa, la noradrenalina, entonces ahí provoca vasoconstricción. Si se une al beta, beta 2, produce vasodilatación, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahí va a depender del receptor, ¿no? Adivinen quiénes se van a aprender los receptores hasta final de año. Sí, pero depende. En cada tema vamos a ver un por ahora simplemente la señal. Y ya está, ¿no? Entonces, todo esto de la proteína G, básicamente es ver que existe una vía, digamos, básica en
donde hay una interacción con el receptor ligando, la autofosforilación, cambio conformacional, liberación de las subunidades alfa, beta, gamma, que actúan en un segundo mensajero por la activación de alguna enzima, en este caso de hidrato ciclasa, pero puede ser fosfolipasa C o cualquier otra, y la producción de segundos mensajeros que van a producir el efecto. Ahora, aquí hay un paréntesis grande también, porque aquí le vamos a ir metiendo más proteínas cada vez. O sea, el efecto, por ejemplo, a ver, si yo quisiera, o sea, creo que ya entendieron el mensaje, pero aquí, por ejemplo, podemos ir metiendo varias proteínas. Si yo quisiera, por ejemplo, que mi efecto sea multiplicarme, ¿no ve? Entonces yo voy a necesitar la MPK, ¿no? La MAPK, que es una quinasa asociada al factor mitogénico. Entonces esta MPK va a ir al núcleo y le va a decir, oye, te cuento que te toca crecer y multiplicarte y demás, ¿no ve? Y si yo quiero moverme, si quiero hacer otra cosa, si quiero diferenciarme, entonces aquí van a ver, por ejemplo, factores de diferenciación que van a hacer que la célula entre en diferenciación y así va la cosa, ¿no? Entonces, aquí todavía hay muchas otras cosas que uno le puede ir metiendo y conforme más se sabe y más van apareciendo estas sustancias, más candidatos de fármacos se van utilizando. Entonces, a los que quieran, por ejemplo, estudiar oncología de repente o endocrinología, esta es la clave, ¿no? Y esta es la razón por la cual renuncian todos los años todos los residentes de endocrino, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan al hospital y en vez de decirte, oye, ¿cómo está la diabetes? Te dicen esto. Y ahí dicen, pero madre mía, esto no lo mencionaron en la clase de fisio. Bueno, más bien que se está grabando, ¿no? Sí lo mencioné. Pero, esto es lo básico, ¿no? ¿Ok? ¿También? ¿Les gusta dibujar, no? No, me traen recuerdos, ¿no? Bueno, pero, a ver, por ejemplo, en algunas preguntas abiertas, podría yo decir, oye, che, contame cómo funciona la GQ, ¿no? Ahí tienen que expresar el arte más o menos. ¿Ok? ¿También? Eso. Vamos a ver qué más hay aquí. Yo igual. Está muy interesante que lo vean. Y ya les digo que esta es la principal razón para estudiar el tema. Y no hay mejor razón, ¿no? O sea, hay muchas enfermedades que tienen que ver con fallas en la actividad, digamos, adenil ciclasa o en la falla mitogénica o qué sé yo. Y esa es la razón por la cual las células enloquecen, no pueden morir y comienzan a multiplicarse. O entran en migración, ¿no? O sea, esta cosa de metástasis. Bueno, eso por un lado, como para descansar un poco de los números, ¿no? Y ahora les traje un regalo. Para despertarlos un poco. Regalo un examen pasado del primer bloque. Ah, sabía que estaba bien. Ahí comienza el momento paparazzi. Saquen fotos. Ah, siempre digo eso, ¿no? ¿Y los paso, no? Hazlo. ¿No pasó nada? Oye, ya, pues eso. Ni la diapositiva de la clase. Déjame. Ok, vamos. Entonces, a ver, en este bloque, a ver, habíamos visto que, digamos, en cuestión de examen, por lo menos así lo fue el año pasado, había un conjunto de preguntas múltiple opción, en este caso eran 20 preguntas múltiple opción, y otra segunda parte con preguntas abiertas, o mejor dicho, una pregunta abierta con un caso clínico con un montón de cosas divertidas para hacer, como calcular ácido base, estudiar coherencia entera. Entonces, pero hoy día vamos a repasar preguntas múltiple opción para ver cómo está. Entonces, a ver, si ese hubiera sido nuestro examen, ¿qué pondrían en la 1? Voy para acá. ¿Qué dice? Cuando ocurre una hipernatremia, hay hiperosmolaridad, deshidratación, pasaje del agua al líquido. Vayan uno por uno, a ver, uno por uno. Hipernatremia, hiperosmolaridad. ¿Se puede?
¿Por qué? Porque vamos a ver ahí. En el momento que no molaridad, un campo de polaridad. Ya vamos a hacer. En la polaridad está la polaridad plasmática. Porque no acredite nada. Por el sodio, por la urea y por la glicemia. Muy importante el sodio. Entonces, si yo tengo mucho sodio afuera, como dice hipernatremia, o sea, tengo el sodio aumentado en la sangre, entonces hiperosmolaridad obviamente va a haber. Ahora, si yo tengo el líquido extracelular más concentrado, ¿qué va a pasar con el agua que está dentro de la célula? Se va a pasar para dónde? Afuera, se sale, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, por osmosis, porque pasa de un compartimento menos concentrado al más concentrado. Entonces, deshidratación celular va también. ¿Okay? Deshidratación celular va. Pasaje de agua al líquido. No, claro, al revés, ¿no? Al lex. Al lex. Cambiamos la letra de I a E y hasta la respuesta es totalmente diferente, serían todas. ¿No? Entonces, por eso es que tampoco conviene estudiar las preguntas de memoria, por eso que a veces me da miedito mostrarles estas cosas, pero confío en que van a estudiar bien. Entonces, eso. Ahí en este caso sería solamente A y B. ¿Ver? Deshidratación y hiperosmolaridad, pasaje de agua del LIC al LEC. ¿Ver? Ok. Va una vez. Vamos a la segunda. Dice, el líquido intracelular tiene como amortiguador proteínas, aminoácidos y bicarbonato. Los dos, ¿no? O sea, hemos visto que hay tres sistemas amortiguadores en el cuerpo. El más importante es el plasmático, porque está en la circulación y la circulación llega a todas partes. Entonces, el sistema bicarbonato ácido carbónico es el sistema plasmático y es el más importante. Por si hay alguna pregunta que diga cuál es más importante, es el sistema plasmático. Dentro de las proteínas tenemos también aminoácidos y proteínas. El aminoácido puede aceptar protones y donarlos, entonces actúa como un sistema buffer, y el sistema es aminoácidos barra proteínas, entonces ahí sería A y B también. Si le ponen solamente aminoácidos no me enojo, pero proteína aminoácidos sería lo que pasa. ¿Ok? Se puede llevar todo. Vamos con la 3. Conceptos acerca de la osmolaridad. Osmosis es el paso del solvente y no del soluto, ¿sí?, desde una solución más concentrada hacia otra menos concentrada. Comenzaba bien, pero terminó mal. ¿No? Claro, es al revés, ¿no? Desde el solvente de un lugar menos concentrado al lugar más concentrado de soluto, ¿no? Presión osmótica. Es la presión necesaria para evitar la osmosis a través de una membrana semipermeable. La B está bien. La presión osmótica es exactamente es la presión, es la fuerza en la superficie que se opone al movimiento osmótico, porque son las partículas mismas que están apoyadas sobre la superficie y que yo me estoy oponiendo, pero de forma muy competitiva. Mientras más se oponen, más genera osmosis, porque hay más partículas. Mientras más presión osmótica, más el movimiento de la osmosis. La B está bien. Vamos a la C. Presión oncótica es la presión de partículas no difusibles, proteínas, más la presión osmótica de partículas difusibles. Esta suena bien, pero presión osmótica, presión osmótica y presión oncótica es la misma cosa. Entonces me está... Entonces ahí sería que la B, solo C. Vamos con la 4 que está súper fácil. Sobre el pH, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Perfecto, eso es. ¿Qué dice la B? Básico es una sustancia con capacidad de producir o liberar mayor cantidad de hidrogeniones. Ácido es una sustancia con capacidad de captar hidrogeniones. Ácido dona, básico recibe. Así que está muy fácil, ¿no? Es la A. Oye, creo que la 5 se me filtró de otro examen, pero vamos a ver. ¿Qué es la ejemplo de retroalimentación positiva? Esa sí que me trae recuerdo. Hambre, proceso de coagulación. Para empezar, retroalimentación positiva es cuando el cuerpo, el organismo, aumenta o amplifica la señal estimulante, más o menos.
Si yo tengo algo, el cuerpo en vez de apagarla, pues lo aumenta. Entonces ahí el ejemplo clásico es la coagulación sanguínea, ¿no? Que cuando yo tengo un corte, una herida, se activa el sistema de coagulación de hemostasia y se libera un factor de coagulación y en vez de que se apague, en realidad amplifica porque es como una cascada que uno lleva al otro, hasta que se deja de coagular. Entonces el proceso de coagulación está bien, pero ahora, oye, hambre, no sé, no me convence mucho. A pesar de que cuando uno tiene hambre, tiene más hambre y así hasta que come sangre. ¿Cómo será la cosa? ¿Y la contracción muscular qué? Contracción muscular, o sea, se contrae un músculo y mientras más se contrae, más se contrae y más se contrae. Medio raro. Ahí va a depender del peso que te pone, ¿no? La de gimnasio. Medio raro, ¿no? Aparte que medio raro. Que se llama esto, pero es medio de reflejo, ¿no? Pero cuando está contrayendo el músculo, más bien la idea es que no se contraiga tanto porque se puede lesionar. Sí, yo pondría solamente el proceso de coagulación. La pregunta no entraría en el examen porque es de otro examen. Vamos con la C. Oye, la C está bonita, ¿qué dice? ¿Qué? Sí, yo digo todos. ¿En serio? Ah, no. No, yo me salté a la 10. Ay, perdón, yo me salté a la 10. Podríamos pensar que medio interno es dentro de Claudio Bernal. Todos son falsos. No, dijiste cuál. O ahí te aparece. Sí, porque la cara que la pasa tiene que ser Es obvio. ¿Cuál es el valor normal? el sodio es 140. Es 140. 140. Es 140. Es 140. Saquen el libro. Ahí está. Yo en pleno examen candidato. Ya vamos a repasar. Vamos a repasar valores. El potasio, acuérdense que los valores normales que uno aprende tienen que ser los valores fuera de la célula. Nunca voy a poder medir. Entonces, cuando dice medio interno, todo este entorno está fuera de la célula. Es un poco de veces. Ahora, el potasio fuera de la célula, ¿cuánto tiene valor normal? De 3.5 a 5 con media de 4 miliequivalentes litros. El sodio es de 135 a 145, media de 140 y el calcio está más. El calcio es de 4. 9 a 11 miligramos de mililitros. Ahora, el sodio, pese a que el valor es 140 a 142 está bien, pero lo que está mal es la unidad. En miligramos litros, ¿no? Así que no. Ahí sería 142 miliequivalentes litros. Entonces ahí ¿qué sería? La pegadilla, ¿no? de la pregunta. Ojo con la unidad, ¿no? Porque esa O te sea, en hace el caer. caso de que todo estuviera bien, los Son valores todos- fueran normales. Que en el examen esto es difícil, ¿no? Que a veces en el examen con el tiempo uno dice, 140 y lo marca y está mal. Si en el examen, digamos, era igual 142, pero mil equivalente igual sería bien. Sí, claro, si en el examen yo les pongo 140 mil equivalentes litros, está bien. Aunque el valor sea 140, igual sería 142. Así que media verdad no es una verdad completa. Pero el de nosotros no va a estar así, ¿no? Esta es la versión easy, ¿no? Pasa que para que el inciso sea correcto tiene que ser verdad, ¿no? Porque si no, medio raro ya. Es como, no sé, pues, es como que le preguntan, no sé, al cortejo o a la corteja, ¿no? Oye, ¿dónde está? O no sé, es que salí, digamos, ¿no? Pero,
Así, no te cuentes la media, la otra mitad, ¿no? Está medio raro. De 2 de 140 a Ok, 42. vamos. La 7. La 7 está fácil. Para difundir a través de la membrana, las partículas deben ser pequeñas, sí. Tienen que ser liposolubles, no tener carga eléctrica y ahí va. Entonces, ser pequeñas, ¿no? Es una marca. Señala la definición correcta. La unidad de presión osmótica es el mol, ¿no? Es el osmol. El efecto Donald-Gibbs se refiere al aumento de presión osmótica que sufren las soluciones cuyas partículas no difusibles cargadas retienen carga difusible de signo contrario. Falso. No sé. Los solutos más pesados tienen mayor poder osmótico que los más livianos. Falso. La Z es falsa. Porque la Z, por ejemplo, dice poder osmótico, ¿no? La osmosis. La osmosis es una propiedad coligativa, o sea, tiene que ver con el número de partículas, no con la naturaleza, ni con... Entonces, poco importa el tamaño, si es más pesado. Cuantas más partículas hay, más poder osmótico. Entonces la Z. Ahora la B, a ver, si dijera el efecto Gibbs-Donald, que es el efecto, se refiere al aumento de presión osmótica que sufre las soluciones cuyas partículas no difusibles, cargadas de una carga negativa. Estas retienen carga difusible, pero de signo contrario, en todo caso. Eso suena bien. Pero el efecto Donald es Gibbs. Pero es la más correcta. O sea, es la menos fácil. ¿Vieron esta cosa de que hay que elegir la mejor respuesta? Esta es la mejor. Aunque dice Donald Gibbs, no, Donald Gibbs, Donald correcto. Medio raro, ¿no? No, la más. Me quedé pensando. Es que todo el examen está hackeado. Pero podría sería la más correcta sería la B. O la menos fácil. Pero Donald Gibbs es como que el que hizo la pregunta, que por cierto no veo, hoy es medio maloso, trató de confundir al estudiante hasta lo último, ¿no? Hasta Donald Gibbs. Pero el orden supongo que de los autores ¿qué se llama? Igual le está dando crédito a Donald y a Gibbs. Bueno, vamos con la siguiente. Con el gaito ahí no va a poder. Madre mía. Mira esto. Este es un tipo de preguntas que sí o sí caería. Que por ejemplo, mira, una osmolalidad de 280 miliosmoles litro es normal, produce C, inhibe la liberación de ADH, todas, ninguna. Entonces, a ver, para empezar, tenemos que definir cuál es el valor normal de la osmolalidad. Que sería, podríamos decir, ahí tenemos que dividir entre real y teórica, ¿no? Entonces la teórica, 302 a 305, pero la real es de 285 a 295. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo con ¿Y cuál se usa? digamos, si yo tuviera que decirle, si los valores normales 285 a 295, 280 en ese caso estaría hipotónico. Y ahí la pregunta sería ahora, ¿qué pasa en un medio interno hipotónico? ¿Es normal? Bueno, según lo que estamos hablando ahorita no sería normal. ¿Produce sed? No tendría por qué producir sed, porque en realidad la sed, la liberación de ADH y la sed que van juntas ocurre cuando estoy en un entorno hiperosmolar. Hipotónico no pasa nada. Entonces, lo que va a pasar es que se inhibe la liberación de ADH. O sea, si yo tengo mucha agua afuera y poco electrolito, yo tengo sal disminuida, mucha agua. ¿Qué es lo que va a querer hacer el cuerpo? Si yo secreto ADH, voy a tener más agua todavía. Entonces, lo que el cuerpo va a querer hacer es hacer pipí, ¿no? Entonces, voy a inhibir la inhibidora de la micción, ¿no? La ADH, que es la antidiurética, para eliminar agua y equilibrar la cosa. Entonces, ahí sería la C. Ahora, si tomamos en cuenta la osmolalidad normal, entonces ahí se coloca normal y no pasa nada. ¿Ok? Entonces, no sé, yo pondría C, pero tendríamos que definir bien y quedar claro cuál es la osmolalidad normal. Muy probablemente una semana antes del examen hagamos eso, o sea, nos pongamos de acuerdo de qué valores consideramos normales para no entrar en conflicto. Por ejemplo, el cloro, que es bien conflictuoso.
¿no? Ok. ¿Qué más a ver? Ay, esta está buena. Para no perder la costumbre, amigos. De un paciente que tiene una sangre arterial PO de 95, CO de 30 y esa macana que me escribieron de 15. Mil equivalente al litro de la enzima de la planta, mi hermano. pH de 7.4. ¿Qué pasa? Individuo. El pH, vamos con lo mismo. pH normal. Morí. Segundo paso. Porque por dicho que pese a que el pH esté normal, no significa que no tiene nada de que esté normal. pH es normal, pero vamos a ver qué onda. Veo PCO2 y veo bicarbonato, que es esa macana que escribieron ahí, que maneja. Bicarbonato de 15. Oye, el bicarbonato de abajo. El bicarbonato debería estar en 24, digamos, ¿no? Está en 15. Y el PCO2 que debería estar en 40 está en 30. Entonces ahí tiene una disminución del bicarbonato y una disminución del CO2. Entonces, si yo... Eso. O sea, si yo tuviera una alcalosis respiratoria, yo tendría PCO2 bajo y el bicarbonato, para compensar la alcalosis respiratoria, también tendría que bajar. ¿Ve? La alcalosis respiratoria combina con el bicarbonato bajo. Esa es una posibilidad. La alcalosis respiratoria compensada. Y otra posibilidad sería que tenga una acidosis metabólica, porque el bicarbonato baja y el CO2 baja también. Entonces vamos a ver cuál tengo. Normal no está. El pH quizá. Tiene alcalosis metabólica, no la tiene, bicarbonato está bajo. Acidosis metabólica compensada, puede ser. Alcalosis respiratoria descompensada, puede ser así. Tiene acidosis respiratoria compensada. Entonces, entre C y D, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué puedo hacer? Puedo agarrar las fórmulas de compensación y calcular cuánto baja el bicarbonato con un CO2 de 30 y puedo calcular cuánto baja el CO2 con un bicarbonato de 15 y ver cuál encaja, digamos, ¿ya? Se me hace ver el bicarbonato, por curiosidad. Vamos a ver. El bicarbonato de 15 por 1.2. A ver. Aquí por si acaso estoy utilizando la fórmula según Brushinsky, ¿ya? Que es para bicarbonato arriba de 10, que también está en el formulario, ¿no? Que te dice que se multiplica el bicarbonato por 1.2 más 11.2. Esa es la de Brushinsky, cuando el bicarbonato está arriba de 10. Si hacemos con la de Winter, me debería salir casi lo mismo, pero vamos a hacer con la de Winter. Dice que 15 por 1.5 más 8 y ya está la cosa. Vamos a usar la de Winter, viste que no varía mucho. Que Brushinsky, Winter, los dos querían publicar. Entonces 30 más menos 2 entre 28 y 32. El PCO2 está en 30, ¿no ves? Está en 30, listo, compensa. Acidosis metabólica encaja perfectamente. Y esa creo que es la respuesta. Si fuese una alcalosis respiratoria compensada, la regla dice que tiene que bajar 2 por cada 10, ¿no? O creo que 4 por cada 10, no me acuerdo de memoria, pero bueno, 4 cada 10, vamos a hacerlo 4 cada 10. Mejor lo escribo, ¿no? Porque me pone... Alcalosis respiratoria crónica, cuidado, solamente crónica porque el pH está normal y que pasó mucho tiempo. Sube 4 por cada 10. Desciende 4 por cada 10. Entonces, ¿cuánto bajó? 40 menos 30, 10. Entre 1 por 4 y 24 menos 4 debería estar en 20, ¿no? Entonces, si fuera una alcalosis respiratoria compensada, debería estar su bicarbonato en 20. ¿Y cuándo sabemos cuándo ocupar la fórmula de aguda o no creo que? Yo le voy a decir mejor, pero digamos así entre ¿qué se llama? Si quisieran realmente hacer esta cosa, pueden utilizar la forma casera y la forma más técnica. La forma casera es ver el contexto clínico. O sea, digamos, si tienen un paciente en urgencias, una cosa aguda, ¿no ves? O digamos, el caso clínico tiene una hora, agudo. En forma muy general les puse ahí menos de 24 horas, agudo. Y si tienen más de 24 horas, es una cosa arrastrada, son 10 días de evolución de cuadro, que eso es crónico. Sí, pero para no, otra vez, ¿no? Para no entrar en conflicto, yo les digo, consideren el caso agudo. Esa es la forma casera. Y la forma técnica, hay fórmula. Hay fórmula para calcular el pH si fuera crónico y si fuera agudo. Y
Y está en el formulario también. Dice ahí capítulo no sé qué, situación aguda versus crónica. Ok, entonces, respuesta del caso, acidosis metabólica compleja. Bueno, algo sobre organelas. No lo hemos visto, no lo vamos a ver. No me adelanto. Pero vieron que el examen está bonito, ¿no? Está pinto, ¿sí o no que está simpático el examen? Mira, ¿cuál de las constantes del cuerpo es más exigente? Ah, ya. ¿Cuál es? pH. Me estaba preocupando. Muy bien. ¿Qué proteína hace que se desenrolle la hebra de la refrigeración? Pintura, ¿no? Claro, tenemos que ver también. Está interesante porque pasa que es lo siguiente. Bueno, me adelanto un poquito. Pasa que la ADN está así, ¿no? Ahora, hay una enzima que es la helicasa que suelta la hebra, la separa la hebra. Pero hay otra que es la topoisomerasa que desenrolla. Entonces ahí creo que la topoisomerasa sería la más correcta, pero si pones helicasa la voy a pensar también. En el examen no pondré helicasa porque diré la topoisomerasa está mal. Topoisomerasa 4. Pero tendría que ponerle se lo puedo decir. Sí, ahí dice ADN, helicasa redundante. Es un proceso de ADN. Entonces sería topoisomerasa. O sea, la más correcta sería la topoisomerasa. Pero la helicasa está bien, yo digo, pero vamos a dejarlo ahí. Okay. Hay una mala noticia, No me gustan las malas